Bueno, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestra segunda clase de las enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si recordamos un poquito la clase pasada, vimos acerca del Padre y estamos hablando un poco sobre el credo apostólico. La primera parte, te encontramos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y ahora vamos a enfocarnos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar con una oración, la cual la tenemos ahí en pantalla. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos que hayas enviado a tu Hijo Jesús para ser nuestro mediador. Sin Él estaríamos perdidos. Ayúdanos a entender nuestra salvación cada vez más, para que podamos estar verdaderamente agradecidos por tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Entonces vamos a repasar un poquito las reglas de la clase. Primeramente mostramos respeto, llegando preparados con haber visto el video y respondido a las preguntas que enviamos al finalizar la clase de la clase pasada. Después también mostremos respeto al ser puntuales, mostremos respeto a los profesores que nos sirven, mostremos respeto a todos nuestros compañeros en clase y también en el grupo de WhatsApp. El curso de discipulado son 13 cursos. Bueno, el total de los cursos de discipulado son 13. Tenemos 6 cursos de la Biblia, 3 cursos del Antiguo Testamento, 3 del Nuevo Testamento. Tenemos las enseñanzas de Jesús, 3 cursos. Este es uno de ellos. Tenemos 2 cursos de identificación espiritual y legalismo y 2 cursos de la palabra crece. Entonces, son los 13 cursos en total del discipulado. Vamos a continuar con las preguntas de repaso del video que vimos. La primera pregunta es, ¿qué partes de Juan 11 muestran la humanidad de Jesús? Y nuevamente, como hicimos la clase anterior, los que gusten responder, por favor de poner la manita arriba en nuestras opciones para poder contestar. ¿Qué partes de Juan 11 muestran la humanidad de Jesús? Rosita Araneda. Rosita Araneda. Ok, es Luis Armando Rugama. Sí, cuando él está en Betania, y llora, dice. Ok. Él siente el Ahí sí. sentimiento del ser humano, ¿Me exactamente en ese escuchan bien? momento. Ok. ¿Quién habla? ¿Rosita? ¿Ahí me está bien? Sí, ahí la escucho. Creo que ya no le escuché más. Bueno, mientras, Raúl Casaverde. Sí, hermano, se observa ahí que toda la humanidad de Jesús, lo observo ahí en el versículo 33, donde dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Y también en el 35, donde dice que Jesús lloró, ¿no? Ahí muestra el corazón que tiene, el amor que tiene, el dolor que tiene a través de su lágrima, ¿no? Ok, muy bien. Alejandro Singolani. Jesús muestra su humanidad cuando llora ante la tumba de Lázaro, su amigo, y que los judíos decían, mirad cómo lo amaba, porque lloraba. Ahí muestra su humanidad. Ok, muy bien. Y finalmente Alejandro Gutiérrez. Cuando Jesucristo en Juan 11:14 dice, y el verbo se hizo carne, y el verbo al hacerse carne se hizo humano y sintió los dolores y el pesar de la humanidad.
se mostró misericordioso y vivió en carne propia el dolor y la angustia del ser humano. Él, aun siendo perfecto, vivió con nosotros, compartió con los pecadores y sintió todo el pesar y el dolor de todos los hombres. Ok. Entonces, como ya lo comentaron muy bien, en sus lágrimas, al haber muerto su amigo Lázaro, él derramó sus lágrimas. Incluso encontramos esa humanidad de nuestro Señor Jesucristo al interactuar con otras personas, en la amistad que tuvo con Lázaro, la amistad que tuvo con las hermanas de Lázaro. Entonces él interactuó con la gente en su caminar de un lugar a otro. Pues es prácticamente o básicamente algo que también nos muestra lo humanos que somos, ¿verdad? El caminar, no podemos estar en un lado y inmediatamente pasarnos a otro, necesitamos caminar de un lugar a otro. Entonces nuestro Señor Jesucristo mostró también esa humanidad cuando Él caminó de un lugar a otro. Siguiente pregunta. ¿Qué partes de Juan 11 muestran la divinidad de Jesús? Juanit. Sí, pastor, ahí podemos ver en esta porción de la palabra cómo él tuvo ese poder divino para hacer ese milagro de levantar de la muerte a Lázaro. Sí, podemos ver su poder celestial y podemos ver que él le dice también a la hermana de Lázaro, le dice que él era la resurrección y la vida, que el que esté muerto vivirá, ¿no? Dice. Y pues ahí demuestra todo su poder, toda su divinidad. Ok, muy bien. Raúl Casaverde. Alejandro Singolani. Muestra su divinidad en la resurrección de Lázaro. En Juan 11:41, cuando Jesús, alzando los ojos, le da gracias al Padre por haberlo oído y lo hace para que la multitud crea que Él lo ha enviado y de esa forma lo resucita. Ok. Alejandro Gutiérrez. Una forma también de la cual tuvo Jesús de mostrar su divinidad es cuando ascendió al cielo y habían unos 500 hombres viendo la omnipotencia de Jesús cuando una vez que ya se presentó a los discípulos, ascendió al cielo y le dijo que ya todo estaba listo y que él iba a preparar el lugar para esperarlos a ellos. Ok. Sí, es parte de mostrar su divinidad, aunque es fuera del tema, pero no del tema, sino del capítulo, pero sí es parte de mostrar su divinidad. Raúl Casaverde. Sí, ahora sí, está problema con mi audio. Ok. En el capítulo 11 se observa en el 25, el versículo 25-26, donde dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí se observa la total divinidad de Jesús. Y en el 26 también, ¿no? El que dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y también en el 43, versículo 43, ¿no? Donde clamó a voz, Lázaro, ven afuera, ¿no? Ahí demuestra realmente también ya todo la parte final ya de toda su divinidad hacia todo lo que lo estaba rodeando, ¿no? Ok, sí, muy bien. Santos Herminio García. No. Entonces, finalmente Alejandro Gutiérrez. Sí, perdón, Gracias. disculpe. Ok. Muestra su divinidad levantando a Lázaro de la tumba, resucitándole. Y en los milagros que él también realizó, solo alguien como Dios divino podía hacer los milagros que él hizo. Entonces allí muestra su divinidad. Ok, muy bien. Sí. Correcto. Entonces, Alejandro Gutiérrez, ¿tenías algo más?
Sí, el apóstol Juan, viendo de que todos los sucesos que hizo Jesucristo y cómo se presentó con divinidad, él se dejó tocar y al dejarse tocar, Tomás, en forma de agradecimiento y lleno de humildad, se lo hizo saber a sus discípulos, a todos los demás, que Jesús era alguien superior y era alguien que mostraba completa humildad por el solo hecho de haber acontecido muchos milagros, haber sanado a la niña paralítica, haber curado al leproso, haberle devuelto la vista al ciego. Entonces ahí se demostró completamente la divinidad de Jesucristo, y aparte de su divinidad, mostró completa compasión y humildad. Y como bien decíamos delante, convivió con los pecadores y se hizo sentar con recaudador de impuestos y pecadores, y aún así mostró su divinidad y mostró su amor por el prójimo. Ok, sí, muy bien. Entonces, como ya lo mencionaron, el resucitar a Lázaro de entre los muertos es parte de él, cómo mostró su divinidad al tener poder aún sobre la muerte, aún sobre la misma muerte de él. Si nos vamos hasta más adelante, donde él resucita de entre los muertos, y se cumple así mismo el texto que tenemos ahí en la pantalla de Juan 11, 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y el que vive y cree en mí nunca morirá. ¿Está bien decir que Dios murió en la cruz? Raúl Casaverde. Mi hermano, mire, yo creo que en la cruz murió el lado humano de Jesús. En la cruz no murió Dios, murió el Jesús no divino, sino el Jesús humano. Ahí murió el Jesús humano, o sea, el Hijo de Dios se hizo hombre, la divinidad se hizo humano. Y Jesús, en otras palabras, se despoja de su divinidad y se hace hombre al 100%. Y esto él lo hace para que sea humano totalmente y vivir una vida perfecta en total obediencia a la ley de Dios, ¿no? Y en total obediencia al Padre, ¿no? Y con esto él nos demuestra que como humanos sí podemos vivir una vida santa en plena comunión con Dios. Y esto Jesús lo hace porque tiene que satisfacer plenamente a su Padre, ¿no? Y estar listo para hacer ofrenda en sacrificio perfecto por nosotros, ¿no? Por nuestros pecados, ¿no? Y es ahí donde se convierte en sustituto, ¿no? Un verdadero sustituto, perfecto sustituto, ¿no? Entonces hay dos cosas que Jesús cumple en la cruz ahí, ¿no? Es la justicia divina de Dios, de su Padre, y por su sangre derramada, limpiar nuestros pecados. Ok, sí, él es nuestro sustituto, pero bueno, ahorita más adelante aclaramos unos puntos más. Juani. Sí, sí, hermano, bueno, yo diría que no muere, ¿verdad? No muere Dios, en pocas palabras, pues porque Dios pues no puede morir. Dios es un Dios eterno. Pero sí podemos decir que muere el hombre, ¿verdad? Muere la carne cuando Cristo carga en sí el pecado de la humanidad. Porque dio la vida por la humanidad como tal, como sustituto por nosotros, por nuestras transgresiones. Entonces, esa es la parte que muere, o sea, no muere la parte divina, no muere Dios en sí, pues porque Dios es eterno, ¿sí? Solamente que alguien tenía que pagar por tanto pecado de la humanidad. Y pues en ese acto en la cruz, pues nos cubre a todos los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, ahí quedó saldada la deuda. Ok, nuevamente una parte que ahorita vamos a aclarar aclarar un poquito más. Luis Armando Rugama. Sí, yo creo que muere
En la divinidad, Cristo no muere, pero muere Cristo en el ser humano. En la humanidad, sí, Él muere, se sacrifica y permite que le pase todo eso en la humanidad de Él, pero no en su divinidad, porque es Dios Hijo y el Dios Padre, pues supuestamente no, se sabe que correctamente que no muere, pues sino que el que muere es Dios Hijo, pero en la humanidad de Cristo, no en su divinidad. Gracias. Ok, se va acercando un poquito más. Santos Herminio. Sí, mi hermano, en el video, según yo entendí, muere él como Dios, como hombre y como Dios también, ¿verdad? Pero vamos a esperar qué nos trae usted de respuesta, porque yo tengo entendido que en nosotros los seres humanos no muere el espíritu y el alma, ¿verdad? Sino que es el cuerpo. Pero según tengo entendido en el video, dice que sí murió él. Él murió totalmente, ¿verdad? Como hombre y como Dios también. Ok, sí, muy bien. Y ahorita vamos a aclararlo más, pero sí, muy bien. Alejandro Singolani. Está mal decir que que Dios murió en la cruz. El que murió fue Jesús en su lado humano, en su humanidad murió Jesús, porque Dios no es el Hijo y el Hijo no es Dios. El que murió fue el lado humano de Jesús, la humanidad de Jesús. Ok, también parte de que ahorita vamos a aclarar, especialmente si recordamos la clase anterior donde hablamos de la Trinidad, y esto nos va a ayudar un poquito para aclarar este punto. Y finalmente, Pablo. Sí, pastor, ¿cómo está? Bien, gracias. Gracias, perdón, llegué un poquito tarde. Yo digo que no está bien que digamos que Dios murió en la cruz. Aunque estamos hablando del trino, Padre, Hijo y Espíritu, yo siento que no está bien que digamos que Dios murió en la cruz. Es lo que está diciendo. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a la siguiente parte, y esto vamos a tratar de explicarlo un poquito más correctamente, y esperemos sea entendido correctamente también. Primeramente, decimos nosotros que Jesús es Dios. Hablamos de sus dos naturalezas. Jesús es completamente humano, pero también es completamente Dios. Entonces tenemos ahí, Jesús es Dios y Jesús murió. Entonces, si decimos que Jesús es Dios y Jesús murió, entonces podemos decir Dios murió. Esto entendiendo a que Jesús es Dios, pero que Jesús no es el Padre y no es el Espíritu Santo. Jesús, al ser Dios y al morir, estamos diciendo que Dios murió, pero no estamos diciendo el Padre murió, no estamos diciendo el Espíritu Santo murió, sino simplemente Dios Hijo es el que murió. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios murió en la cruz, estamos diciendo lo que la palabra de Dios está aclarando, está diciendo. Es que nosotros seamos fieles a las Escrituras. Nosotros no podemos separar esas dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ser encarnado, tuvo su divinidad, y en ese momento era solamente, no tenía esas dos naturalezas, sino solamente la naturaleza divina. Pero después es encarnado en la Virgen María y tiene la naturaleza humana. Esa naturaleza humana está unida completamente. Entonces, lo que llamamos la unión hipostática, si no mal recuerdo, entonces tenemos, Jesús es completamente hombre, pero también es completamente Dios. Cuando Jesús muere en la cruz, Dios muere en la cruz. Dios el Hijo está muriendo en la cruz. Y eso tiene relevancia por algunos versículos que vamos a ver más adelante. Y vamos a tratar de ir despacito en ese punto cuando lleguemos a esos versículos, para mostrar que necesitaba ser completamente Dios para poder pagar por todos los pecados de todas las personas. Porque también la palabra de Dios nos dice que el pago de los pecados de todo el mundo no se puede hacer por un solo hombre. Si decimos que solamente la naturaleza humana de Cristo murió, entonces simplemente un solo hombre murió y no alcanza para la salvación.
necesitaba ser también completamente Dios. Pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más a través de los versículos que veremos más adelante. Entonces si no hay más preguntas aquí, vamos a la lección en sí. Tenemos 3 diapositivas. Vamos a empezar con la primera. Y en esta diapositiva encontramos que toda la Biblia es cristocéntrica. Cuando hablamos que toda la Biblia es cristocéntrica, estamos diciendo que toda la Biblia habla de Cristo. El Antiguo Testamento, las personas, Dios mismo está hablando acerca de que va a enviar un Salvador, de que ese Salvador va a cargar con los pecados de todo el mundo. Y en el Nuevo Testamento es el cumplimiento. Entonces, toda la Biblia habla acerca de Cristo. Por eso nosotros decimos que la Biblia es cristocéntrica. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son cristocéntricos. Toda la Biblia es cristocéntrica. Cuando nosotros vemos la figura histórica de nuestro Señor Jesucristo, también vemos que es el punto más importante de toda la Biblia, ya que incluso vamos a pasar, si no mal recuerdo, 3 lecciones hablando sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar en detalle de nuestro Señor Jesucristo como el fundamento de toda la iglesia y que sobre él todo está constituido. En Mateo 16 encontramos la confesión de San Pedro, donde él nos dice una verdad importante y fundamental. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nuestro Señor Jesucristo le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán prevalecer. Cuando nuestro Señor Jesucristo da esta respuesta, no estaba poniendo a Pedro como el fundamento de la iglesia, ¿verdad? Porque si pusieran a Pedro como fundamento de la iglesia, encontramos varias cosas que Pedro también en las cuales se equivocó, ¿verdad? Cuando incluso negó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿sobre qué está poniendo el fundamento de la iglesia? Es sobre la declaración que está diciendo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, la verdad fundamental es lo que acaba de decir Pedro. Y esa confesión es la piedra, la roca, el fundamento de la iglesia. La siguiente diapositiva encontramos algo que normalmente celebramos en la Navidad, ¿verdad? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta parte encontramos que nuestro Señor Jesucristo no solamente hace una diferencia entre la iglesia, sino que incluso en el mundo secular, ¿verdad? Nosotros a través de la historia encontramos, o para contar la historia, hablamos de antes y después de Cristo. Entonces se utiliza la fecha aproximada del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como punto de partida. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es importante o sumamente importante, lo principal para nuestra fe, pero también tiene relevancia en nuestro mundo secular. En Mateo 1:21, el ángel le habla a María y le dice que tendrá un hijo a quien pondrá por nombre Jesús, ya que él salvará al pueblo de sus pecados. El significado del nombre de Jesús es Salvador. Entonces, el ángel le dice a María que él va a salvar al mundo de sus pecados. Y esto también es relevante para nosotros porque nos muestra la obra principal de nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces tenemos algunas ideas de cuál es la obra principal de nuestro Señor Jesucristo, pero la obra principal nos la está mostrando aquí el ángel cuando le comunica a María. Él salvará al mundo de sus pecados. Esa es la obra principal de nuestro Señor Jesucristo. Hizo muchas cosas también muy importantes, muy grandes, pero la obra principal que vino a hacer es salvarnos de nuestros pecados. Preguntas para el repaso de esta lección. Primera pregunta, ¿por qué necesitamos un Salvador? Jaime Castañeda.
Sí, pastor, antes de darle respuesta a esta pregunta, quisiera saber algo sobre, tal vez volviendo un poquito atrás, ¿qué hizo Jesús en esos 3 días que estuvo muerto? Siendo es mucha la molestia. ¿Qué hizo Jesús en esos días que estuvo muerto? Ujú. Algunos dicen que le predicó a los espíritus encarcelados. Ok, dice la palabra de Dios que fue y predicó a los espíritus encarcelados, pero las palabras que utilizan ahí en el original, en el griego, hablan de una proclamación, no fue a buscar y a salvar a los que estaban encarcelados, sino que la idea que da la palabra, que es una declinación de Queruso, habla acerca de, fue a anunciarles su victoria, fue a mostrarles que lo que ellos no habían creído, se había cumplido. Entonces, esa es parte de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero No fue a estos, rescatar a los que estaban sí, encarcelados, a disculpe, los que estaban en el infierno. ¿Sí? perdón, pero estos espíritus encarcelados son demonios, o sea, son los ángeles caídos. Pues simplemente nos dice que son de las personas que no creyeron desde antes del diluvio. Entonces, no habla acerca de que sean los demonios, sino todas las personas que no creyeron. Ok, muchas gracias. Ahora sí, volviendo, retomando el tema, ¿por qué necesitamos un Salvador? Es ¿Sí? obvio que lo necesitamos porque somos pecadores desde que Adán y Eva pecaron desobedeciendo la ordenanza de Dios en el huerto, en el jardín del Edén. Ok. Entonces toda la humanidad se convirtió en pecadora, por lo tanto había necesidad de que viniese un Salvador. Antes Dios venía hacia el hombre para platicar con él, estar en comunión, pero cuando pecó, Dios se separó, de tal manera que ahora el hombre va hacia Dios, ya no es Dios hacia el hombre, debido al pecado. Pero esa relación se rompió debido al pecado, porque Dios no va con el pecado, no ama al pecado. Él repudia, él odia toda esta situación. Entonces había necesidad de que alguien viniese para, ¿cómo le explicará? Para volver a unir ese puente que se rompió, por así decirlo, y volver a tener comunión con nuestro Padre Celestial Ok. a través de Jesús. Ok, muy bien. Y sí, es algo que lo vemos claramente porque nosotros no podemos quitarnos nuestros pecados, porque nosotros no podemos buscar a Dios, sino que Dios es el que nos busca, nos rescata, nos salva. Bueno, antes de continuar, Raúl Casaverde. Sí, porque el mundo en su totalidad está condenado al infierno Sí, desde su origen, ¿no? Por eso necesitamos un Salvador, ¿no? sí, sí, correcto. Alejandro Singolani. Perdón, pastor, es con respecto a lo que comentó el hermano anteriormente. ¿En qué parte de la Biblia está eso de cuando Jesús, qué hace los 3 días cuando está muerto Jesús? Pues realmente no dice que fue exactamente en esos 3 días, pero dice, si no me recuerdo, fue ese en Pedro, déjese lo busco. Este, ok, sí, es Primera de Pedro 3:19. Primera de Pedro 3:19, vamos a buscarlo para leerlo directamente. Primera de Pedro 3:19. Dice primeramente el 18 para entender un poquito más ahí. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Esa es la parte que habla sobre los espíritus encarcelados. Muy bien, muchas gracias, pastor. ¿Ok? Tenemos también
Wilkis, perdón. Luis Armando. Sí, solo era para leerla, a ver si me dejaba leerla, pero ya está. Gracias. Ah, ok. Ok, entonces necesitamos un Salvador. Vamos, y ya nos recordaron hace unos momentos cómo el pecado entró en el mundo. Wilkis. William, pastor. Ah, William. Ok. Le voy a cambiar aquí el nombre para que no me equivoque la próxima vez. Sí, por favor. Nombre ahí. A ver, sabemos que con el pecado del primer hombre, ¿sí, Adán? Todo de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Y se necesitaba que Jesús, o sea, Dios hecho hombre, viniera al mundo para rescatarnos. O sea, la creación que hizo Dios, estábamos con Él. Pero con el pecado fuimos separados de Dios y se necesitaba una recompra, ¿sí? Como la redención. La necesitábamos para poder volver otra vez a la comunión con Él. O si no, estaríamos perdidos, tendríamos muerte eterna. Pero necesitábamos que Él muriera, se necesitaba que Jesús muriera, ¿sí? Para de esa forma darnos vida eterna. Ok, muy bien. ¿Quién más? David García. Bueno, pastor, por lo que acabamos de leer, ¿no? Yo entiendo que como Dios, Él no murió. Al contrario, Él dejó su cuerpo, lo tomó y lo volvió, lo dejó y lo volvió a tomar, como Él mismo lo había anunciado. Él lo que hizo justamente bajar hasta los infiernos comprobando que Él seguía siendo Dios. Nunca murió, al contrario. Él dejó y tomó su cuerpo. Ok, y un punto importante también es ver el significado de la muerte. El significado de muerte es separación. Si hablamos de separación, digamos de muerte, en la Biblia habla de muerte física y muerte espiritual, ¿verdad? Hablando de muerte física es la separación del cuerpo del alma. Si hablamos de muerte espiritual, estamos hablando de separación del hombre para con Dios. Cuando hablamos de que nuestro Señor Jesucristo murió, de que Dios murió, estamos hablando de esa separación. Incluso podemos verlo más claramente cuando nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Entonces ahí encontramos una separación con el Padre a causa de el pecado. Entonces tenemos una muerte de Dios el Hijo porque está separándose en ese momento por causa de los pecados de su Padre también. Entonces sería, a veces vemos como muerte, como dejar de existir, pero realmente la muerte simplemente es separación. Santos Herminio. Sí, la pregunta es cómo entró el pecado en el mundo. ¿Sí? Entiendo que entró por la desobediencia de Adán y Eva en el Edén. Sí, correcto. Y tenemos ahí un texto. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por el medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado entró al mundo por Adán y Eva, y por el medio del pecado entró la muerte, y eso pasó a todos nosotros porque también todos pecamos. ¿Quién es el diablo? Juanit. Bien, pues la palabra lo describe como uno de los ángeles predilectos de Dios en el cielo, el cual comenzó una revuelta. Quiso tomar el lugar, pues, de Dios y se rebeló contra Dios y Dios lo expulsa, pues lo expulsa de su trono, de su reino, y lo aventó para acá, ¿verdad? Para abajo.
pues, por ahí hay otra porción de la palabra que dice el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, sí, pues es la contraparte, es el enemigo de Dios y de todos nosotros como creyentes. Pero no hay que olvidar pues que era uno de los ángeles predilectos del Señor. Okay. Luzbel, lucero de la mañana, dice la palabra. Hizo un estallido social. ¿Perdón? No, ¿No le escuché bien? no. Pues, Ok, entonces, Alejandro Gutiérrez. Sí, como bien mencionaban los hermanos, Satanás fue una criatura celestial, por lo que yo he estado leyendo en la Biblia, que fue muy perfecto y quería asemejarse al poder de Dios. Y cuando vio que la humanidad se comió del fruto prohibido y pecó, se sintió vanagloriado, se sintió que tenía el poder. Y desde ahí que empezó la revuelta, la guerra espiritual, como bien dice Revelación 12:9, que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que se llama Diablo y Satanás, que está engañando a toda la tierra habitada, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, de ahí viene el Satanás, significa engañador, tentador, mentiroso. Por eso que la Biblia lo declara como un león rugiente, que no duerme ni deja dormir, porque está tratando de devorar todo lo que puede, sobre todo a los cristianos que tienen fe en Jesús, porque sabemos que para Satanás una victoria de un cristiano es un triunfo, pero si un cristiano se permanece fiel, es un triunfo para nuestro Señor. Ok, bien. Luis Armando Rugama. Sí, el diablo es el mentiroso, porque Sí. le preguntó como él no pudo más antes, en alguna otra lectura, pero más antes no pudo convencer a Adán, convenció a Eva, entonces Eva entró en diálogo con él, y eso fue lo malo que hizo Eva, aceptarle el diálogo, como Cristo no le aceptó antes en el desierto, no le aceptó el diálogo, lo rechazó siempre. Si Eva hubiera hecho eso, no hubiera hecho nada. Pero Eva le aceptó el diálogo y él le preguntó, ¿es verdad que Dios les ha dicho que les ha prohibido comer de todo? Y no era cierto eso. Les había prohibido comer del árbol del bien y del mal, no del resto. Entonces, ahí le está mintiendo, él buscando meterle mentira para sacarle, para embaucarla, pues entonces por ahí vino el mentiroso, que ese es el demonio. Y como decían los hermanos, Luzbel, pues Dios lo tenía pues por buen ángel, pero se rebeló en contra de Dios, porque en otras conocemos que Jesús ya existía, y el diablo se dio cuenta que Jesús iba a venir, y iba a ser humano, y él pensó, postrarme yo ante ese humano. No tengo el versículo, pero él no quería, ya conocía que Jesús iba a venir aquí como ser humano, y él no quería que reconocer que Jesús iba a ser el Hijo de Dios. Ok, bueno, el diablo sí conocía a nuestro Señor. Tal vez no sabía todos los detalles, y la palabra de Dios no nos dice que exactamente él iba hasta después, cuando nuestro Dios le dice, pues, de la simiente de la mujer vendrá alguien, el cual te herirá la cabeza y tú le herirás en el talón. Es ahí cuando viene la primera promesa, o lo que se le llama el protoevangelio, ¿verdad? Elizabeth. Buenas noches, hermanos. Dios les Buenas bendiga. noches. Mis disculpas por haber entrado tarde. No, Bueno, la pregunta dice, ¿quién es el diablo? sí. ¿Verdad? Entonces, Dios lo dice en la Biblia de que Él vino a robar, a matar y a destruir. El plan de Él es
destruir a la humanidad a través, ¿verdad?, de la desobediencia por medio del pecado. Es lo que yo logro entender, ¿verdad? Entonces, también Dios nos dice en la Biblia que Él vino como león rugiente, buscando a quien devorar. Sí. Y sabemos que mayormente a quien ataca es a la gente o a las personas que han tomado esa decisión de tener una estrecha relación con Dios, ¿verdad? Pero también Dios en su palabra nos enseña que nosotros tenemos que, de las tantas promesas que Él tiene en su palabra, tenemos que apropiarnos de esas promesas. Nos dice de que nosotros somos más que vencedores en su nombre. Sí. Sabemos de que Él es el padre de la mentira, porque aún en la misma vida cristiana que tiene, Él es muy astuto en el aspecto de que Él habla. Y se tiene el discernimiento, ¿verdad? Es peligroso de que se caiga, ¿verdad? A través de sus artimañas, diría yo, porque yo conozco casos de hermanos que han pecado, pues, porque dijeron de que les había hablado Dios, y Dios no nos va a llamar a pecar. Pues lo que quiere es que nosotros, la invitación que el Señor nos hace es que seamos santos, porque Él es santo. Sabemos que la vida cristiana son procesos que Dios quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Entonces, el propósito del Señor es que nadie se pierda. Entonces, la invitación que Él nos hace es que aprendamos a depender siempre de Él. Okay. Agradezco mucho su escucha y Dios los bendiga, hermanos. Igualmente, muy bien. Muchas gracias. Entonces, tenemos los comentarios que ya han dicho y simplemente aclarando o confirmando algunos de los que ya han comentado. Segunda de Pedro 2:4. Es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones, donde se les vigila para llevarlos a juicio. Y en Judas 6, incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras para el juicio del gran día. Entonces, parte de lo que es el diablo. Santos, Herminio. Sí, el diablo es la serpiente antigua. Sí. El diablo es mentiroso y opositor y enemigo de Dios y de su creación. Sí, sí, correcto, es parte, vamos a completando con cada una de las opiniones todo lo que nos habla la palabra de Dios acerca del diablo, ¿no? Entonces, desde el principio, donde la palabra de Dios nos habla acerca de él, está en oposición con Dios, está buscando hacer daño, está diciendo mentiras o uniendo verdades con mentiras para que la gente caiga en sus engaños. Jaime Castañeda. Un aporte para mis compañeros y compañeras. El pecado inició en el cielo con la rebeldía de Luzbel, porque la soberbia entró en el corazón de este ángel, que era el mejor de todos. Entonces quiso sentarse en el trono de Dios, pero como Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, soberano, se dio cuenta de todo y lamentablemente lo lanzó para la tierra, no lo lanzó para otro planeta. Y bueno, entonces ahí fue donde inició el pecado, en la soberbia de este ángel. Ahora, ¿quién es el diablo? El diablo, según Apocalipsis 12, es el acusador de nuestros hermanos, porque dice en el versículo 9 del capítulo 12, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora el 10 dice, entonces oí una voz Soy yo que no tengo audio, perdón. en el cielo que decía,
Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, refiriéndose al diablo. Sí, sí. Sí, y parte es lo que nos sigue acusando a nosotros, ¿verdad? Nos sigue diciendo, ¿a poco crees que Dios te va a perdonar con todo lo que has pecado? Sigue haciendo sus artimañas para tratar de hacernos caer. Otro de los versículos, Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, el infierno no fue preparado para nosotros, sino para el diablo y sus ángeles, pero nosotros al caer en el engaño del diablo también vamos a parar si no no nos concede Dios la fe en su Hijo Jesucristo. Raúl Casaverde. Y buenas, sabemos que el diablo es es un querubín, fue un querubín, es la criatura perfecta, creada por Dios. Era un líder ahí entre los querubines, cuidaban la santidad de Dios. Sin embargo, como dijo un hermano, por soberbia le empezó a entrar la envidia, se rebela, y es ahí donde Dios lo condena y lo envía a la tierra, ¿no? Y la misión que hoy día tiene el diablo, Satanás, Lucifer, es llevarse para su redil la mayor cantidad de almas, ¿no? Por eso nunca hay que ignorar al diablo, a Satanás, y al contrario, como dice Efesios, en Efesios 6:11 dice, nos manda a ponernos la armadura de Dios, ¿no? Es correcto. Y esa es parte importante, no ignorarlo, pero tampoco darle más poder del que tiene, ¿verdad? Sino tener confianza en que el que está con nosotros es mayor que el diablo. Finalmente, Alejandro Gutiérrez. Que Satanás se esforzó desde el principio por impedir que viniese la prometida descendencia de Abraham. Y de esto se valió de mucho, e incluso de tratar de hacer pecar al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, haciendo becerros de oro. Les envolvió la mente de tal manera que lo hizo rebelarse contra Moisés y tratar de que Jehová, cuando lo estaba sacando, ¿qué más podía? Que los quieren, que quieres que moramos acá, que los maten los egipcios. Entonces, desde un principio, Satanás ha estado involucrado para que la descendencia prometida no llegue a fin. Y más cuando llegó Jesús acá a la tierra, fue tentado a tal manera para que no se cumpliese lo que él vino a cumplir, que era llevar consigo los pecados de todos nosotros. Y con su resurrección, él ya le ganó la batalla a Satanás y le dio demostrado que pese a todo lo que él había hecho, todas sus artimañas, la resurrección por medio de él iba a ser posible iba a ser posible. Entonces, una vez más se desmiente y queda Satanás por mentiroso de que la resurrección no iba a ser posible, pero por medio de Jesucristo iba a ser posible. De hecho, lo dijo que el templo él lo iba a construir en 3 días. Y en 3 días lo reconstruyó con su resurrección. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Podemos salvarnos por nosotros mismos? Héctor. Al tema del diablo, tengo una duda. Mira, cuando leemos el 2 de Pedro 2:4, dice, ¿no? Arrojándolos al infierno, los entregó a prisioneros de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, 1 de Pedro 5:6 dice que el diablo anda como león rugiente. ¿Cómo podemos definir eso? ¿El diablo está ahí vigilado o el diablo anda suelto por el mundo? Pues cuando nos dice que anda como león rugiente, ¿cómo es la posición de un león rugiente? Está esperando el mejor momento, no se nos presenta como a veces pasa en las películas que se presenta ante nosotros y nos da una propuesta, sino que en las partes que nosotros no somos o que no estamos tan al pendientes o dándonos cosas
que parecen buenas, pero realmente son pecaminosas, entonces es como nos hace caer. Está esperando el mejor momento y sabe nuestras debilidades, y es cuando Él nos ataca, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que, como ya también lo dijeron hace unos momentos, que el príncipe de este mundo es el que está, podríamos decir, gobernando en cierta forma, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el que gobierna todo el universo, pero está tratando de causar daño, está tratando de devorarnos, está tratando de hacernos caer de la fe. Entonces, podemos decir que está liberado, pero no tiene tanto poder. Entonces, no podría definirlo exactamente. Está libre o está suelto, pues tiene varias capacidades, tiene varios potenciales, pero tenemos a alguien mayor con nosotros. Juanit. Sí, el tema está muy interesante. Ahorita contesto la pregunta, pero el Señor me lleva en la palabra, pues, y pone en mi corazón que les comparta que, pues sí, tenemos un Dios permisivo en cierta forma. Pues si nos vamos a la historia de Job, podemos ver que hasta el mismo se presenta delante de Dios y Dios le da permiso. Sí, en cierta forma le da permiso para que vaya y atormente la vida de Job. Entonces, quiere decir que pues en algunas ocasiones Dios permite que haya ese tipo de manifestaciones, pues, de Satanás a la vida o del diablo en la vida de creyentes o no creyentes, ¿no? En el caso de Saúl también fue atormentado cuando no obedeció, pues, a hacer las cosas como Dios mandaba, sino que pues él fue cuando lo destituye y pone a David, pero nos acordamos que ahí en la palabra pues que habían demonios que lo atormentaban y que solo David lo calmaba con su música, ¿no? Con sus alabanzas, se puede decir. Entonces sí podemos ver que pues aquí en el texto te dice en el 2 de Pedro 2:4 que están en prisiones, pero sí, si Dios lo permite, pues ellos pueden salir y hacer lo que pues lo que Dios permita hasta cierto punto. Acuérdate que también en la palabra nos dice que Dios no va a permitir una carga lo suficientemente grande que no puedas soportar. Entonces, en cierta forma, pues vas a tener la acechanza a veces de los demonios, ¿no? Como dice la palabra, pues Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Eso quiere decir que está al acecho y que Dios, pues en algún momento, si tú eres un buen creyente como lo fue Job, o eres un buen cristiano, se puede decir, pues va a llegar un momento que pues Satanás va a decir, a ver, préstame a Pedro López, ¿no? Crema fría en la espalda. Préstame a Pedro López para zarandearlo un poquito, ¿no? También como en el caso de Pedro, también que Jesús se lo dijo, ¿no? Le dijo que el diablo anda pidiéndote para zarandearte como el trigo, ¿no? Entonces sí debemos andar con mucho cuidado, pues porque obviamente ellos tienen un final. Ellos van a tener el final que Dios ya predijo, ya puso en la palabra, que ellos van a ser castigados en el fuego eterno. Más sin embargo, pues en algunas ocasiones ellos pueden salir y salen con permiso, pues, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo veo ahí en la palabra, que es lo que me explica. Y acerca de la pregunta de que podemos salvarnos por nosotros mismos, pues la respuesta es no rotundo, ¿verdad? No podemos salvarnos a nosotros mismos. Solo Dios nos da la salvación por medio del sacrificio de Cristo perfecto en la cruz, ¿no? Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Okay. Sí, muy bien. Entonces, sí, es parte importante el saber que el diablo no puede hacer nada por sí mismo, sino que solamente las cosas que Dios le permite hacer. Y esa es una gran bendición que tenemos todos nosotros, ¿verdad? Y respondiendo la respuesta de esta pregunta, sí, también, no rotundo, correcto. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Ahora, Ricaurte. Buenas noches, Dios me los bendiga. Era en respuesta también a la pregunta, pues que es un no rotundo de que no podemos salvarnos por nosotros mismos, pero es que aún en la antigüedad no éramos salvos por nosotros mismos. Había la representación de una Pascua, de un sacrificio de animales
para poder optar por el perdón de las fallas. Y una vez que vino Cristo, bueno, hubo un perdón ganado en la cruz del Calvario y es para todos. O sea que nunca, nunca, nunca hemos podido ser salvos por nosotros mismos. ¿Sí? En la antigüedad había la representación de un sacrificio. Y en el Evangelio, desde que Cristo murió en la cruz, el perdón de los pecados lo tenemos a través de Jesús. Ok, sí, una de las formas en la que explico esto también es, la gente en la antigüedad también se salvaba por la fe, ¿verdad? Creyendo en la promesa de Dios a través de los sacrificios, a través de la promesa de un Salvador. Y en el Nuevo Testamento tenemos el cumplimiento de la promesa y seguimos salvándonos por la fe. Dios nos salva a través o por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos ahí un texto, Romanos 3, 10 al 18, como está escrito: no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿De quién está hablando? De toda la gente, ¿verdad? Dice, no hay nadie, no hay quien haga lo bueno, no hay quien se acerque a Dios, no hay quien pueda salvarse a sí mismo. Como ya lo dijeron, un no rotundo. Raúl, ¿qué saber de? Sí, ahí tenemos que ser conscientes de que en totalidad todo el ser humano, la humanidad es pecadora. Somos pecadores. El hombre por naturaleza es malo, es perverso, es corrupto y como consecuencia por uno mismo no podemos buscar la salvación porque nuestra naturaleza, porque el hombre está muerto espiritualmente. El hombre entonces no puede, como está muerto espiritualmente, no puede buscar a Dios, no quiere buscar a Dios, no puede amar a Dios. Sí, correcto. Entonces es ahí donde el hombre, en resumen, es un ser sin gracia y Dios es el que nos da la gracia. Dios es el que nos resucita, ¿no? Perfecto, exactamente. Y ese punto es importantísimo, el saber y reconocer que nosotros no podemos hacer nada porque estábamos muertos. Que pueda hacer un muerto no puede hacer absolutamente nada. Para con Dios, nosotros estábamos muertos y no podíamos alcanzar nuestra salvación. Luis Armando Rugama. Sí, ahí estamos hablando de no, pues, no rotundo. Nosotros podemos ser salvos, la gracia de Cristo. Y lo que decía este hermano de ofrenda, que es hermano, la ofrenda para expiación de pecados, pero no era una ofrenda perfecta. Y la ofrenda perfecta es Cristo en nosotros. Y el no de la tentación es que nosotros, por eso debemos de orar, el Padre nuestro es, no nos dejes caer en tentación, más libra el mal, para que Cristo permita, por medio de su gracia, que seamos tentados por el demonio. Sí, gracias. Ok, sí, exactamente. Y nuevamente, los sacrificios eran solamente sombra de lo que había de venir. El sacrificio perfecto lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, nuevamente era por fe. Finalmente, Alejandro Gutiérrez. Sí, como bien decíamos, el sacrificio tenía que venir de un cordero. Inconscientemente los israelitas pedían el cordero, un cordero inmaculado, sin mancha, y el cordero representaba a Cristo. Y Romanos 10:10 dice que porque con el corazón se demuestra la fe que lleva a la justicia, pero con la boca se hace declaración pública que lleva a la salvación. Entonces, si nosotros no ponemos en práctica, con la boca declaramos y con el corazón queremos la salvación y la fe, no, entonces no hubiese servido de nada el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Entonces, acá se llega a demostrar nuevamente que la justicia es parte del propósito que tiene, del propósito que él cumplió, y el propósito que él dio era que teníamos que declarar la salvación por medio de la fe.
Entonces es muy importante tener, a mi punto de vista, llevar la salvación proclamada en la boca y en el corazón con la fe, porque con esa declaración nosotros tenemos fe en la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ok, y un detalle aquí en este punto es que todo eso va a surgir naturalmente en el creyente. No es algo que nos digan, tienes que, porque cuando Dios nos concede la fe, el confesarle, el hablar de nuestro Señor, el cambiar nuestra vida diaria, el hacer buenas obras, va a surgir porque es fruto de la fe, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros a veces normalmente decimos, no es necesario para la salvación que nosotros hagamos buenas obras, pero estas van a surgir sin que nosotros estemos diciendo, tienes que, porque lo que ha hecho Dios en nuestro corazón, pues va a provocar que nosotros hagamos buenas obras, no para nuestra salvación, sino en agradecimiento. Entonces, aplicamos la palabra, ayudamos a la gente, hablamos la palabra y solo en agradecimiento a lo que ya hizo por nosotros. Siguiente pregunta. Además de lo que vimos en Juan 11 en el video, ¿cuáles son algunos otros pasajes de la Biblia que nos dan evidencia de que Jesús es verdadero Dios? Y para tener algunas respuestas, nos podemos enfocar en esta pregunta que es ¿cuáles son algunos de los nombres que tiene Jesús que prueban su divinidad? ¿Quién recuerda alguno? ¿Juanit? Emanuel. Emanuel, sí. Emanuel, sí. Emanuel, Mesías. Ok, puede ser. Tenemos ahí el que ya dijeron, Mateo 1:23, Emanuel. Raúl Casaverde. Cristo. Cristo es parte también. Mesías, es del hebreo, significa ungido. Cristo es la misma palabra, pero en el griego, y significa ungido también. Jaime Castañeda. Cuando dice yo soy la resurrección y la vida, en la frase yo soy, si recordamos cuando Dios habla con Moisés y Moisés le dice, si preguntan por tu nombre, ¿qué digo? Entonces tú dirás, yo soy, te envía. Ok, sí, también, muy bien. Y como ya dijeron, bueno, Romanos 9:5, tenemos un poquito acerca de esto también, en donde nos dice que Cristo es Dios. El versículo completo dice, a ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Entonces, Cristo es Dios. Primera de Juan 5:20, este es el verdadero Dios. Y Mateo 16:16, lo que ya vimos acerca de la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, nombres que prueban la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente pregunta, ¿cuáles son algunos de los atributos que tiene Jesús que demuestran que Él es Dios? ¿Cuáles son los atributos o algunos de los atributos que demuestran que Jesús es Dios? Jaime Castañeda. Su omnipotencia cuando resucita a Lázaro. Sí. Sí, está muy bien. Un detalle muy importante aquí también en esta situación, ya que estamos en el tema de la resurrección de Lázaro, cuando Jesús menciona el nombre de Lázaro. Es un asunto teológico, porque él llamó con el nombre, porque si él simplemente hubiera dicho, ven fuera, si hubiesen levantado a todos los muertos.
Pero es un asunto teológico aquí que él mencionó el nombre de Lázaro para que solo Lázaro resucitase. Pues no estoy completamente seguro en esa parte pero simplemente podemos decir, es algo personal, el que está hablando con Lázaro, pidiéndole que él salga de la tumba, ¿verdad? Raúl Casaverde. Sí, uno de sus atributos son el ser santo, ser eterno, ser la luz, es el perdón, la verdad que en él encierra, el amor, la sabiduría, ¿no? Ok. Jorge Briones. Pues en el hecho de que no cometió pecado ni hubo engaño en su boca, fue perfecto. Ok. Correcto, muy bien. Aura Ricaurte. Ok, tenemos aquí algunos versículos. Perdón, Juanit Pellegrín. Aló. Ah, sí, Aura. Quiero una pregunta que quiero hacer, porque leí por allí en una de las partidas, de esas cuestiones de ustedes en la internet, que Juan 1.1, que dice que Jesús que el verbo es Dios, o sea, la palabra. Entonces Sí. yo quiero que usted me explique si la palabra o el verbo, la verdad, es Dios, es Jesús. Ok. Sí, Juan 1.1. sí, Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era, perdón, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En la traducción correcta sería la palabra en lugar de verbo, bueno, la traducción literal, y esto nos está hablando, Juan tiene una similitud con Génesis en cuanto a tratar de mostrar el principio, ¿verdad? Entonces nos dice, en el principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y esta palabra se encarnó y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si nos vamos al Génesis, está diciendo también, en el principio, Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Entonces, y después vemos también la semejanza en cómo crea todas las cosas. Dice, Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Entonces, utiliza el poder de su palabra para crear las cosas. En otro texto encontramos que a través de Cristo fueron creados los cielos y la tierra, y a través de Él subsisten. Entonces, todas las cosas fueron creadas a través de Cristo y a través de Él subsisten. Entonces, ahí tenemos la concordancia de que la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo, la cual es Dios mismo, que estuvo desde el principio con Dios el Padre. Ajá. Ok, Okay. muchas gracias. También dice, bueno, hijo de Dios en Lucas 1.35 y Juan 3.16. Ok, perfecto. Que nos habla de que es hijo de Dios, pero es Dios. Ok, correcto. Amén. Entonces, bueno, ya dijimos Juan 1.2, la palabra estaba en el principio con Dios y era Dios. Hebreos 13.8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hablando de su eternidad también. Los dos textos nos hablan acerca de su eternidad, estar desde el principio con Dios, y estar hasta el final de los siglos. Y Mateo 28.18 dice, Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tiene potestad, tiene autoridad en todo el universo, en el cielo y en la tierra. ¿Cuáles son algunas acciones que Jesús ha hecho para probar que Él es Dios? ¿Cuáles son algunas de las acciones que Jesús ha hecho para probar que Él es Dios? Bueno, por ejemplo, en Juan 5.17, yo veo que Dios dice, o Jesús dice, que Él y el Padre también es como que fuesen uno, porque dice que trabajan juntos, pero trabajan juntos como una unidad. Entonces es como un hecho también, ¿no? Sí, también podríamos decir. Y podemos hablar incluso de todas las cosas
sobrenaturales que hizo aquí en la tierra, ¿verdad? Hablamos de los milagros, hizo muchísimos milagros, incluso el final de uno de los evangelios nos dice que hubo muchas cosas que hizo nuestro Señor, pero que solamente han sido estas escritas para que creamos en Él y en su nombre tengamos vida eterna. Entonces, tenemos primero muchos milagros. Aquí me adelanté, pero estas se han escrito en Juan 20:31 para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Ok? Siguiente pregunta. Además de lo que vimos en Juan 11 en el video, ¿cuáles son algunos pasajes de la Biblia que nos dan evidencia de que Jesús es verdadero hombre? Y vamos a ver la primera pregunta sobre esta, o para aclarar esta pregunta. ¿Dónde llama la Biblia a Jesús un hombre? ¿Dónde llama la Biblia a Jesús un hombre? ¿Aló? ¿Sí? Soy Aura, ¿puedo hablar un momento? Sí. Estaba leyendo Juan capítulo 17, versículo 12. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Ahí da a entender que él estaba en el mundo y estaba como hombre. Pues. Okay. Y que estando como hombre, él cuidó de esas, de decirlo como de alguna manera, de esa asignación de esos 12 apóstoles. Okay. Entonces, él como hombre era como decir su pastor, su guía, su director, su cuidador, quien le amaba, quien le dirigía, quien les guiaba, quien les guardaba. Bueno, eso es lo que me parece, y me parece que eso es una evidencia de que él era hombre pues en ese momento. Ok, sí. Sí, es parte, sí. Ok, gracias. Muchas gracias. Primero de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Entonces, hay algunos textos como el que nos acaba de decir, pero también este que nos dice directamente, Jesucristo es hombre. Romanos 1:3, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David. Nuevamente hablando de que Jesús, de acuerdo a la descendencia, es descendiente de David. Y Hebreos 2:14, así como los hijos eran de carne y de hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Entonces, todos estos textos, todos estos textos nos están mostrando acerca de que nuestro Señor Jesucristo era hombre. Siguiente, ¿qué evidencia bíblica tenemos de que el cuerpo de Jesús es real? Wow. ¿Qué evidencia bíblica tenemos de que el cuerpo de Jesús es real? Podemos ver Gálatas 4:4, donde nos habla acerca de que Jesús nació de una mujer. El otro, Lucas 2:40, Jesús creció y se fortaleció, hablando después de cuando se perdió de sus padres, o más bien ellos lo perdieron. Y después, alguien había levantado la mano, ya no lo vi. Hebreos 2:14, también él era de carne. Entonces estos textos son los que nos hablan acerca de que son evidencias de que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es real. No es simplemente un traje, un vestido, sino es un cuerpo real. Juanit. Sí, aquí también lo vemos en la palabra, pues en Marcos 15, 43, dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato
y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces sí había un cuerpo, pues. Ok, sí, correcto. David E García. informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Ok, sí, correcto, muy bien. David García. Sí, nos comprueba que también fue como hombre porque tuvo necesidad, tuvo hambre, tuvo sed en la tentación. Ok. Em, Sí, muy bien. Seguimos, la siguiente pregunta es, ¿qué cosas humanas normales hizo Jesús? Pues ya dijimos algunas, ¿verdad? Tuvo sed, él también durmió, tuvo hambre, Nació a través de una mujer. nació a través de una mujer, sí. Cosas que pues, son normales para todos los seres humanos, ¿verdad? Nacer, tener hambre, tener sed, tener sueño, dormir. Son cosas normales que también nuestro Señor Jesucristo hizo y que muestran su humanidad también. David García. Se sujetó a María y a José cuando lo encontraron en el templo cuando tenía 12 años. Ok. Sí, también tuvo esa sujeción a sus padres. Se cansó también. Lo encontramos descansando sobre una barca cuando vino la tempestad y él estaba durmiendo también. Y Entonces, lloró porque tuvo el sentimiento cuando dice en la Biblia Jesús lloró cuando la muerte de Lázaro, cuando él vio el sufrimiento humano, cuando vio a las hermanas, a los judíos, en ese momento de tribulación, él también sintió, estuvo ese sentimiento de dolor. Y dice exactamente. Jesús lloró. Sí, correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Por qué Dios verdadero y hombre verdadero? Para esto vamos a los primeros textos. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces la pregunta completa, ¿por qué era necesario que Jesús fuera tanto Dios verdadero como hombre verdadero? ¿Por qué era necesario que tuviera estas dos naturalezas completas? Pues nos dice ahí que para que Él cumpliera la ley en nuestro lugar, ¿verdad? Para que como hombre pudiera cumplir la ley y la cumpliera perfectamente. Raúl Casaverde. Bueno, creo que porque tenía que ser Dios verdadero y hombre verdadero porque solo Dios nos podía librar de Dios, ¿no? Ok, Jesús, Dios, nos tenía que librar de Él mismo, ¿no? ok. Eso sería. Ok, está muy bien. Entonces sí, era necesario que fuera Dios mismo el que cumpliera, tanto como el que entregara su vida para el perdón de todos nosotros. Siguiente texto dice, así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Entonces Jesús tenía que ser humano para poder estar bajo la ley, para cumplirla completamente en nuestro lugar, pero también tenía que ser Dios para que su cumplimiento de la ley pudiera ser atribuido a todas las personas. Siguiente versículo, Salmo 49, 7 y 8. Ninguno de ellos puede salvar a su hermano ni dar nada a Dios a cambio de su vida. El rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero será jamás suficiente. Entonces, nuevamente Jesús tenía que ser verdadero Dios para que su trabajo contara para todas las personas. Una simple persona, un simple humano no puede morir por los pecados de todos, sino se necesitaba que fuera verdadero Dios. Ok, preguntas, comentarios hasta aquí. Bueno, si no tenemos... ¿Sí? Alejandro Gutiérrez. Sí.
por bondad inmerecida de su padre, Cristo, Cristo Jesús entregó su vida humana perfecta en sacrificio, lo que hizo posible que sus seguidores y escogidos pudiesen estar en unión con él, reinado en el cielo, y así sus súbditos terrestres también tendrían el privilegio y la oportunidad de conocerlo como como humano perfecto, porque nació de una mujer imperfecta, pero el óvulo se convirtió perfecto. Entonces compartió pudo estar en la concepción de una mujer pecadora, pero el momento en que se fue creando, se fue formando perfecto el óvulo para que él naciera perfecto. Y tenemos que recordar que fue engendrado del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es algo que hace que no sea, bueno, su misma santidad no permite pecado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue perfecto desde su concepción, pues era Dios mismo, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias por su participación. Vamos a finalizar en esta ocasión con una oración. Y después vamos a despedirnos cada uno de nosotros. La tarea se las mando en el grupo de WhatsApp en unos momentos más, y también la grabación de la clase de hoy la mando ya sea un par de horas, y si tengo un poquito de problemas con el subirlo, lo mando mañana en la mañana. Y nuestra próxima clase hasta el próximo lunes con la ayuda de nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor Dios, gracias te damos por este día, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Quisiéramos tener más tiempo para poder seguir creciendo el conocimiento de ti, de tu voluntad, y de que tú nos puedas seguir abriendo nuestro entendimiento. Te agradecemos, Señor, porque lo que nos has puesto en tu palabra es lo necesario que tenemos para nuestra salvación, porque en ella encontramos lo que has hecho tú al enviar a tu Hijo Jesucristo, y lo que ha hecho tu Hijo Jesucristo al entregar su vida perfecta en rescate por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos guardes durante la noche, que nos acompañes, que en tus manos encomendamos nuestro cuerpo y nuestra alma. Te pedimos que nuestra vida podamos irla moldeando, o tú moldearla más bien, de acuerdo a tu voluntad, que podamos aplicar tu palabra, que podamos predicar tu palabra y llevar el mensaje del Evangelio a otras personas. Te lo pedimos no porque lo merecemos, sino en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.